Bueno, estamos llegando ya a la parte final del evento con esta jornada dedicada a lo más neural de la política moderna, como es la consideración del Estado en esa doble dimensión que tiene todo Estado moderno con su territorio, su población y su gobierno, que además ya no solamente es en el principio la soberanía de cada nación, sino, como hemos dicho acá en el evento durante estos días, en su dimensión de Estado regional. Por eso los procesos tan importantes de integración y a los cuales pertenece casi todo el continente de una u otra manera. Por supuesto que la ley a nivel nacional es lo fundamental y por eso con la soberanía de cada Estado los congresos son básicos y esenciales. Ayer conversábamos informalmente con el presidente del Senado de Chile, quien nos va a visitar más adelante y nos decía o nos reconocía la importancia de un evento como este, sobre todo en Chile, ahora que vive esta etapa de democracia, que conoció la dictadura, que sabe lo que es vivir en ese pluralismo donde los congresos funcionen con toda libertad y particularmente también en un Chile que está integrado a UNASUR, está integrado a la CELAC, está integrado a la Organización de Estados Americanos y es un actor muy importante en Naciones Unidas. Por eso en la mañana de hoy vamos a dar esa doble dimensión. Una, la dimensión de la ley nacional y la importancia de los parlamentos en función de lo que hemos tratado anteriormente. Ya la primera sesión fue más relacionada con el tema del derecho penal, del nuevo derecho penal internacional. El doctor William Soto nos planteaba tesis muy interesantes en ese nuevo derecho penal donde el genocidio se tomó como referencia, pidiendo la modificación tanto del convenio de 1948 como de la Corte Penal Internacional en la tipificación de los delitos. Decía Hegel que la antítesis del Estado es el delito, pero que afortunadamente la antítesis del delito es la sanción, es la pena, y es la que puede volver a poner orden. Por eso los parlamentos, ayudados con los poderes ejecutivos a nivel nacional, trabajan en esa dirección. Y en la mañana de hoy tenemos la otra dimensión, que es la dimensión diplomática. Hoy cada vez las relaciones internacionales son más intensas. En 1945 solo habían 51 estados que firmaron la Carta de la ONU, hoy son 193, y además de la instancia de Naciones Unidas, las agencias especializadas, están todas las organizaciones regionales. Todos somos miembros de una o de otra y tenemos un campo de acción que no solamente es una diplomacia del Ejecutivo, hay que aclararla, sino que es una diplomacia parlamentaria. Por eso tenemos hoy en el panel a la diputada venezolana Ana Elisa Osorio, presidenta de la Comisión de Ambiente del Parlatino. En el caso nuestro de Venezuela, pues es miembro del Parlatino, es miembro del Parlasur, es miembro, por supuesto, de UNASUR, es miembro de la CELAC, es miembro de la OEA y, naturalmente, trabajamos en Naciones Unidas y en todas las agencias especializadas. De allí que esa nueva diplomacia parlamentaria, que es novedosa, aquí vimos también con el ejemplo de América Central lo que han hecho ellos en el Parlamento Centroamericano, pero que también es visible en la Comunidad Andina de Naciones y fundamentalmente en el Mercosur, además de las otras instancias parlamentarias que se han desarrollado de carácter regional o subregional. Por eso en la mañana de hoy tenemos un panel integrado con distintos representantes. Me toca a mí coordinar el de la mañana con el desafío del Poder Legislativo en la promoción de las leyes orientadas al bien social, al desarrollo sostenible y a la protección del ambiente. Van a estar presentes delegados de Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico y Uruguay. Y quien va a iniciar es precisamente nuestra compatriota Ana Elisa Osorio, diputada de Venezuela, electa al Parlamento Latinoamericano por el periodo 2011-2016, graduada de médico en la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en epidemiología y maestría en planificación para el desarrollo, mención salud, directora de salud del Estado Bolívar, ha sido una muy activa dirigente política en Venezuela y parlamentaria, y ha desempeñado altos cargos dentro de la República Bolivariana y ahora, como decíamos, está haciendo y ejerciendo diplomacia parlamentaria. Hace poco precisamente recibieron a la embajada del doctor Soto, el Parlamento Latinoamericano, y ella fue una de las voceros para introducir ya en forma concreta normas, procedimientos y leyes en la materia que hemos venido discutiendo, y la doctora Osorio precisamente estuvo con nosotros en Caracas en el último evento sobre el tema ecológico y ambiental. Así que vamos a escucharla en esa nueva diplomacia parlamentaria
nacional e internacional, sobre todo la diplomacia de los parlamentos latinoamericanos. Doctora Ana Luisa Osorio. Muchas gracias, embajador Pineda. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Soto y a todo el equipo de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz la invitación que me han hecho para participar en este importante evento. Y bueno, un saludo a todas y a todos parlamentarios y diplomáticos de nuestra América, que nos hemos congregado en esta hermosa ciudad y en este espacio extraordinario como es el edificio donde estamos participando. Bueno, he escogido el tema de hacer una reseña de lo que ha sido la actividad parlamentaria en los últimos años desde el Parlamento Latinoamericano, una instancia que recoge a 23 países de América Latina en el Parlamento Latinoamericano y que ha venido trabajando una serie de leyes marcos en materia ambiental, en materia de los derechos de la madre tierra, en la materia del desarrollo sustentable. Y quería hacer primero una primera introducción, vamos a seguir la siguiente, para contextualizar el momento que vivimos. Estamos ante una crisis planetaria, una crisis que tiene distintas aristas. Estamos hablando, yo misma. Una crisis planetaria que tiene una vertiente ambiental, que tiene una vertiente financiera, otra política y una ética. Y que es necesario adentrarnos cada vez más en esta problemática, porque hace de ello un momento, digamos, de enorme complejidad. El tema de la crisis ambiental podemos decir que está muy relacionado con lo que se ha venido dando como el cambio climático. Cambio climático que está íntimamente relacionado a un modelo de desarrollo insustentable que produce mucho más contaminantes de lo que puede absorber la madre tierra y que ha venido incrementando el efecto invernadero en nuestro planeta con todas las repercusiones que tienen que ver con los deshielos, glaciares, elevación del nivel del mar, cambios, fenómenos climáticos extremos como huracanes que han puesto en jaque y que han venido incentivando el tema de desertificación, el efecto también de la deforestación, de inundaciones, que pudiéramos así como caracterizar este componente ambiental, en la crisis, lo que llamaríamos una crisis ambiental. También estamos pasando por una crisis económica y financiera que prácticamente toca a todo el globo, con problemas de recesión económica, de desempleo, de inflación, especulación financiera, desnutrición, pobreza, que también van complementando este cuadro de crisis planetaria. También hay un componente político marcado por las grandes inequidades, la pobreza. El mundo se divide en un mundo, digamos, que se asume como los dueños de los recursos naturales,
los que están sometidos, países desarrollados, países subdesarrollados, y también mucho de indiferencia por los problemas ambientales y sociales. Y se complementaría este cuadro de dificultades, esta crisis planetaria, con un tema de ético que nos ha llevado a una condición de consumistas prácticamente de manera indiscriminada, del derroche, del lujo, de la pérdida de valores y sobre todo del individualismo. Entonces, ante esta crisis planetaria, nos encontramos, bueno, esto va rápidamente, lo vamos a ver, aquí es un flujo, un diagrama de flujo, donde se muestra un poco cómo el modelo de desarrollo exógeno e insustentable y cuál es el árbol de problemas en el campo ambiental, en el campo económico, en el campo político, que va caracterizando la situación y la crisis que vivimos en las últimas décadas. Ante este panorama, la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y yo en este sentido también reivindico este tipo de actividad, porque esta cumbre por la paz es justamente el rescate de la necesidad de implementar acciones para que cada vez las relaciones humanas se hagan más sólidas, más comprometidas, menos individualistas, más pensando en el bien común. Y de allí la pregunta es cómo abordar conceptos como desarrollo, felicidad. ¿Qué es la felicidad? Lamentablemente el modelo que impera, el modelo capitalista, es un modelo que nos imbuye en una concepción de la felicidad absolutamente artificial, que la felicidad está en el tener y no en el ser. Entonces, creemos que seremos felices si acumulamos riquezas o cosas o cuestiones materiales. Resulta que ya está demostrado que nadie termina siendo feliz. Puede ser muy rico, pero no necesariamente va a ser feliz por eso. Entonces, hay el rescate de la solidaridad, de la felicidad en el ser y no en el tener, de los valores humanos, de la cooperación. Y cuando hablamos de la cooperación, no solamente ya entre los seres humanos, sino entre toda la comunidad de vida. O sea, nosotros tenemos que asumirnos como una comunidad de vida donde todos sus componentes tienen una enorme importancia. O sea, hay una comunidad de vida que está absolutamente interrelacionada. Estamos hablando del cuido o el cuidado, un término que acuña el teólogo Leonardo Boff, de los valores humanos, de la democracia participativa y protagónica, de los derechos de la madre tierra, términos que han venido acuñando sobre todo nuestros hermanos países andinos, y del buen vivir. No se casó. Bueno, la ética del buen vivir, bueno, significa incluso la necesidad de avanzar en políticas públicas por parte de nuestros estados que tiendan a transformar el modelo de producción y consumo, que no solamente es para las necesidades del capital, sino para realizar la justicia social y llevar la mayor suma de felicidad a la población con respeto a la naturaleza y manteniendo los equilibrios que garantizan la sustentabilidad para las próximas generaciones. Porque lo que está en juego justamente es el futuro
O sea, hemos venido provocando una degradación enorme, digamos, de nuestra casa común, y eso pone en riesgo la sobrevivencia, porque de hecho ya miles de especies han venido desapareciendo. O sea, no es que puede ser que ocurra, sino que ya han desaparecido miles de especies sobre el globo terráqueo. Entonces, decíamos de que avanzar hacia un concepto de felicidad donde el ser, lo que somos como personas, como seres sociales, tenga cada vez más importancia que el tener. El cuidado, como dice Leonardo Boff, y lo voy a leer porque voy a citarlo, dice: el cuidado es una constante cosmológica. Si las energías originarias y los primeros elementos no estuviesen regidos por el cuidado solidario para que todo se mantuviera en su debida proporción, el universo no habría surgido y nosotros no estaríamos aquí escribiendo sobre el cuidado. Nosotros mismos somos hijos e hijas del cuidado. El cuidado es la condición previa que permite que un ser venga a la existencia. Es el orientador anticipado de nuestras acciones para que sean constructivas y no destructivas. O sea que esto es lo que Leonardo Boff dice como una cuestión necesaria para mantener la comunidad de vida. Y vamos entonces a entrar un poco en lo que es la materia legislativa. En el Parlamento Latinoamericano tenemos una comisión que se llama Medio Ambiente y Turismo. A mí me ha tocado presidirla estos últimos 4 años y voy a hacer un paneo de lo que han sido las leyes que hemos producido en estos últimos 4 años. En el 2011 aprobamos 2 leyes, una sobre la protección de glaciares, por cierto, ley propuesta entre Chile y Argentina, que son los países de Sudamérica que tienen importantes glaciares. También una ley sobre cambio climático. Las leyes del Parlamento Latinoamericano son leyes marcos y son leyes no vinculantes. O sea, no obligan a ningún Estado a cumplirlas. Sin embargo, cuando aprobamos las leyes, siempre se busca que se aprueben por unanimidad, o sea, que todos los países presentes la aprueben, y se busca que no entren en contradicción con ningún ordenamiento nacional. O sea, que cada diputado tiene el cuidado de que la ley que esté aprobando no entre en contradicción con su ordenamiento legal. Entonces, por eso son leyes bastante amplias. En el 2012 hicimos y aprobamos la Ley del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento Ambiental. Y esto, por cierto, tuvo una importancia grande esta ley, pues sabemos cómo se han venido produciendo los procesos de privatización del agua. Entonces, un poco esta ley reivindica que por encima, digamos, de los intereses económicos, el agua es un derecho humano. Y entonces, en este sentido, se reivindica el derecho humano que tenemos todos a tener acceso al agua potable y al saneamiento también. También, como nuestra comisión es una comisión de ambiente y turismo, también se aprobó una ley de marco en defensa del turista como consumidor. En el 2012 también aprobamos la Declaración Universal sobre los Derechos de la Madre Tierra, que tuvo mucha participación de Bolivia. Hicimos una declaración hacia Río +20, que la llevamos a Río de Janeiro. Y hicimos un libro que se llama La cuestión ambiental en la Agenda 21, América Latina y el Caribe 20 años después de la Cumbre de la Tierra. Está disponible en la página web del Parlatino. Este es un libro
que toma la Agenda 21, el componente ambiental de la Agenda 21, y hace una evaluación en los 23 países del Par Latino, de acuerdo a algunos parámetros, para ver en qué situación de cumplimiento es un estudio comparativo de la Agenda 21 en nuestros países de América Latina. Este libro lo hicimos en Venezuela. En el 2013 aprobamos la Carta del Ambiente para América Latina y el Caribe. Esta es una ley que pretende ser la ley paraguas de todas las leyes de la Comisión. Aunque fíjense que se aprueba en el 2013, venía ya de varios años discutiendo, tuvimos que actualizarla en el 2013 y era una ley muy extensa, entonces la convertimos en una ley marco bastante general y la aprobamos en el 2013. También aprobamos una ley marco sobre los derechos de la madre tierra y se aprobó un protocolo sobre la gestión de riesgos de desastres, que es una ley que hicimos conjuntamente con la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Parlamento Latinoamericano. En el 2014 hicimos la ley para la regulación de la producción y uso de bolsas plásticas no degradables. Una ley sencilla, pero justamente para avanzar en todo el tema del reciclaje y el uso, en este caso, el uso de bolsas plásticas biodegradables. Una ley marco para la educación para la sustentabilidad. Una ley marco de protección del medio ambiente marino costero. Una ley marco de ecoturismo en áreas protegidas. Una declaración popular para el ambiente, ecosocialismo por la paz y la vida. Esta fue una declaración que hicimos en el 2014. Y en este año ya aprobamos una ley marco para la protección de los recursos genéticos y entramos en discusión la ley marco para la protección de los bosques, que se va a continuar su discusión a finales de este mes. Y aquí hice discusión, pero ya aprobamos en comisión la ley marco sobre la categorización de áreas protegidas y iría para la asamblea de diciembre. Y tenemos en imprenta un libro que se llama Ética Ambiental, Desarrollo Sustentable y Buen Vivir, aportes legislativos del Parlamento Latinoamericano. Eso está en imprenta. Pues aquí cuál es la Carta Ambiental que le hicimos en 2013, los principios fundamentales para buscar e inspirar a los pueblos de América Latina y servir marco de referencia. La Declaración de la Madre Tierra, que es una declaración muy hermosa porque es un poco el reconocimiento de las cosmovisiones de los pueblos originarios, sobre todo los pueblos andinos, y establece definiciones y obligaciones de los seres humanos respecto a ella y los derechos que les son inherentes a la Madre Tierra. La Madre Tierra como sujeto de derecho. Los derechos de la Madre Tierra también, esta es la parte ya de la ley. La protección de glaciares, que lo decía al comienzo, que sobre todo para la protección de los glaciares en la cordillera de los Andes, que sabemos que están en proceso de deshielo, de derretimiento, y que puede tener graves consecuencias en la provisión de agua dulce para algunas poblaciones de nuestros países. Bueno, el tema del cambio climático, que además tiene consecuencias enormes y dramáticas en la economía de nuestros países, está por los dos extremos, tanto por el lado de la desertificación y la sequía, con problemas de hambrunas, de pérdidas de cosecha, pero también por las inundaciones, que también traen pérdidas de cosechas, hambrunas, enfermedades, por ejemplo, enfermedades que no se veían en el cono sur, por ejemplo, como dengue. Ahora tenemos también el vector en el sur, entonces han empezado a aparecer enfermedades que no eran de estas latitudes. Y todo tiene que ver con el cambio climático. Los derechos humanos de la tierra, ya lo conversamos. Esta gestión de riesgo, que es importante porque se trata justamente de tener los principios rectores para asumir los compromisos y acciones que
de los estados para la reducción de los riesgos de desastres, así como los derechos y los deberes de las personas en casos de desastres. Esta ley, la protección del medio ambiente marino costero, es una ley que, sobre todo, aplicable para los países caribeños, sobre todo para las islas y los países caribeños, por las riquezas que tenemos en materia de manglares, de corales, que también el cambio climático tiene una enorme repercusión. O sea, el cambio de temperatura del mar de medio grado es una cuestión dramática para la vida de los manglares, sobre todo de los corales, y resulta que estos ecosistemas son los ecosistemas donde se reproducen buena parte de la fauna marina, incluso que provee de pesca y de alimentos a nuestros pueblos. Entonces, son ecosistemas muy vulnerables, frágiles, y que se pretende con esta ley incentivar su protección y cuidado. Bueno, la declaración de Río Más 20, bueno, un poco aquí se hizo sí, ya voy terminando, se hizo una denuncia sobre unas políticas se llama de enverdecimiento, o sea, entonces no quieren enverdecer las economías, pero realmente eso es una trampa cazabobos, o sea, realmente no es real, sino que efectivamente lo hacen incluso para vendernos servicios ambientales, el cambio de bonos de carbono por deuda, ese tipo de cosas que finalmente no le contribuyen para nada en la sustentabilidad de nuestro planeta. Bueno, ya hablaba de la Agenda 21 y bueno, creo que hice el tiempo completo, y quiero agradecer, muchas gracias, y estamos convencidos de que un mundo mejor no solo es posible, sino que es imprescindible, y que todas y todas tenemos mucho que aportar para que así sea. Muchísimas gracias. Sí, como decíamos, hay una nueva diplomacia parlamentaria que es muy importante, porque más allá de lo que nuestros parlamentos nacionales puedan legislar, por cierto, Venezuela fue el primer país en tener un Ministerio del Ambiente en América Latina, y una de las primeras leyes del ambiente, la doctora Osorio ha venido trabajando muchísimo en este tema. Ya en toda América Latina, en las constituciones, hay una sección dedicada al medio ambiente en la normativa constitucional y en leyes nacionales, así que ha sido un logro de la justicia nacional. Pero es importante que los parlamentos latinoamericanos, claro, no tenemos, como en el Mercosur o en la Comunidad Andina, una instancia de un derecho comunitario supranacional, pero el hecho de que se comprometan a nivel del Parlatino ayuda, porque muchos son parlamentarios nacionales, a lo que decía la doctora Osorio de tener leyes nacionales. Por cierto, no mencionó la doctora Osorio, pero también es parte de su trabajo, que el pasado 30 y 31 en Aruba se hizo la reunión del Parlatino y recibieron oficialmente a la Embajada de Activistas por la Paz formalmente con dos proyectos que es muy importante porque van a ser dentro de la agenda considerados en el futuro. Uno que es la consideración del marco teórico sobre el ecocidio. Recuerden que acá desde hace varias conferencias, tanto por el doctor Soto como por otros especialistas, han venido hablando de incluir como quinto delito de la Corte Penal Internacional el ecocidio, más allá de los 4 tipificados desde 1998. Pero además es interesante una iniciativa regional porque es dar pasos concretos, y ya tomó la agenda del Parlatino la consideración para una ley marco sobre el ecocidio, que además creo que también hubo una propuesta complementaria de la creación de un tribunal regional sobre delitos contra la madre naturaleza. Mikhail Gorbachev, recuerden ustedes que se decepcionó de la política, decía que tanto el capitalismo como el comunismo acabaron con el medio ambiente, y se ha dedicado en la Cruz Verde en Ginebra, llegamos a invitarlo, no fue posible que viniera para acá, a trabajar por el medio ambiente. Y él decía que el idioma que expresa mejor la traducción del problema ecológico es el español,
porque en todo se traduce el ambiente directamente. En cambio, el español decimos medio ambiente, porque desde que empezó la época industrial, el uso del petróleo, de los hidrocarburos, hemos acabado con la mitad de las reservas de agua, la mitad del oxígeno, la mitad de las reservas de animales, la mitad de las plantas. Ya tenemos un medio ambiente y si seguimos, como decía la doctora Osorio, con estos problemas del cambio climático, vamos a tener un cuarto de ambiente, una décima de ambiente y si sube 1 o 2 grados, como ella decía, ya no habrá posibilidad de la vida en la Tierra. Por eso la urgencia de trabajar en ese sentido en esta parte legal. Así que muchísimas gracias por esta visión que no habíamos tenido de carácter parlamentario latinoamericano, que es, como decía yo, 23 estados que están incorporados y que ayudan a que las legislaciones nacionales vayan en esa dirección. Y esperemos que consideren el ecocidio y la ley marco del ecocidio en las próximas reuniones.